Hace ya varios años que las posiciones dentro de la cancha en la NBA parecen no estar respetándose como pasaba antes. En los 80, en los 90 y hasta parte de los 2000, los jugadores eran fieles a sus posiciones, cada uno realizando tareas bien marcadas y a su vez los distintos físicos y contexturas de cada uno estaban destinados para cada posición. Para darles un ejemplo, el 4, un ala pivot, sí o sí tenía que ser un jugador grandote de 2,10 metros, corpulento que pueda pelear en la pintura. Otro claro ejemplo, un base solía ser un jugador de baja estatura para lo que es el deporte de baloncesto, 1,85 m con buen manejo de balón y por lo general con buen tiro. Y también, como bien les dije, los jugadores tenían que cumplir ciertos roles que el puesto en cancha requería, como por ejemplo un 5, un pivot, era un big man que debía pelear todos los rebotes en la pintura, defender bajo el aro y dedicarse a posterizar rivales o solo hacer volcadas en la cara de justamente el equipo rival. Hoy por hoy no es tan así porque podemos ver a jugadores como Anthony Davis, un 4 que puede jugar de 3 o hasta de 5 y que tira de triple. Tenemos a bases enormes como Ben Simmons, que sabemos no destaca en cuanto a su handling o su tiro, o hasta podemos ver a jugadores como LeBron James o Nikola Jokic jugando de base, algo que es realmente espectacular. 10 años atrás, ¿quién iba a decir que LeBron James a los 37 años iba a ser el base de los Lakers, que tienen a Beverly, Dennis Schroeder y a Russell Westbrook en el roster? A su vez, algunos jugadores siguen manteniendo el orden con respecto a sus roles, posiciones y decisiones dentro de una cancha. Tenemos el caso del gran Chris Paul, quien es apodado Point God, haciendo juego de palabras con point guard, es decir, su posición, base, y God, la traducción de Dios, como diciendo que Chris Paul es el base Dios, el base supremo, el base definitivo. Y claro, eso ya está instalado desde hace un tiempo, ese apodo todo el mundo lo conoce, pero con esto del cambio de posiciones, la liga se revoluciona cada vez más y como la NBA con el correr de los años fue mutando, ahora tenemos a jugadores grandotes y pesados jugando de base. Ya el año pasado empezamos a ver un fenómeno que empezaba a revolucionar todo. De hecho, desde principio de año que se está hablando de un término que podría revolucionar la liga. Poco a poco va cobrando mucho sentido y cada vez llama más la atención. Estoy hablando del Point Zion o Zion Point Guard. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso si Zion Williamson no juega de base? De hecho, todo lo contrario, juega de 4 o hasta de 5. Y si nos ponemos a analizar, hoy por hoy es el jugador más dominante en la liga, algo parecido a lo que supo hacer Shaquille O'Neal durante muchos años. De hecho, podríamos decir que físicamente podrían llegar a ser algo parecidos, pero hablando de su rol y su posición, hay una gran diferencia. Zion, además de jugar de ala pivot o pivot, quiere jugar de base, entonces quiere ser un todoterreno. Y es que si vamos a sus comienzos como jugador de baloncesto, en el high school, en la universidad, cuando era chico, él comenzó jugando de base. De hecho, tuvo que cambiar de posición porque el equipo al que se unió tenía muchos jugadores guards, es decir, tenía muchos bases, muchos escoltas, por lo que tuvo que adaptar su juego a un ala pivot o pivot. De todas maneras, sepan que jugando de base era uno de los mejores de la liga en su momento, era el jugador que más pelotas tocaba y uno de los que más asistencias promediaba durante esos años. Pero como les digo, con el correr de los años se tuvo que adaptar a diferentes posiciones y tomar ciertos roles para el beneficio del equipo. Por eso mismo es que Zion Williamson está acostumbrado todavía y sabe cómo jugar de base. De hecho, él nunca perdió sus costumbres, pero bueno, en la NBA de momento no se lo vio jugar tanto en esa posición. ¿O sí? Cuando fue drafteado por New Orleans Pelicans no tenía lugar en el equipo como base, ya que ahí estaban Lonzo Ball, en quien pensaban como base a futuro, y también estaba Jrue Holiday como base suplente, por lo que ya en sus inicios en la NBA se sabía que no iba a poder seguir jugando en esa posición que tantas alegrías le había dado cuando era más joven. ¿A qué se debe esta modificación de puesto que suelen hacer en Nueva Orleans? Entonces, si bien Zion hoy por hoy es el jugador más dominante en la zona pintada, es posible que no siempre tenga esta potencia para lograrlo. De hecho, con solo 22 años, sabemos que este dominio en la pintura no va a ser eterno. Es por eso que poco a poco quieren ir adaptando a Zion Williamson a jugar de base siempre que sea necesario, pasando a comportarse más como un creador de juego en lugar de un finalizador imparable. Esto justamente es lo que denominamos Point Zion o Point Guard Zion. Es que realmente tiene sentido si lo pensamos. Zion es uno de los jugadores con mayor acierto en tiros de campo en carrera, por lo que si encima le añadimos una capacidad de pase por encima de la media, se vuelve el jugador definitivo. El año pasado, en la temporada 2021, vimos una gran faceta de Point Zion, pero luego tuvo que frenar dicho rol debido a que se lesionó y bueno, se perdió una temporada entera. Pero este año está también alternando ese rol y vemos a un Williamson muy preciso en cuanto a los pases. De hecho, esta temporada promedia 4,3 asistencias con 1,3 robos por partido, récord personal en ambas estadísticas. Mientras tanto, lleva 25 puntos promediados con respecto a los 27 que consiguió la última temporada. Con esto vemos que salió un poco de la pintura de esa zona tan dominada para también concentrarse y hacer foco en la generación de
juego y el manejo del balón en Pelicans. Ya vimos que Zion tiene muchísimo IQ para jugar al baloncesto, es un excelente pasador que siempre busca la opción más favorable para que sus compañeros puedan terminar una jugada, pero ¿qué lo hace tan especial a Zion Williamson? Que físicamente también es imparable, y si decide optar por una penetración a canasta va a ser realmente muy difícil detenerlo, sobre todo cuando entra a su zona favorita, la zona pintada. Esto justamente es Point Zion, digamos el futuro base definitivo, aunque ahí estaríamos en un debate eterno, porque la NBA moderna cambió las posiciones y ya no se respetan como antes. Como bien les dije, los bases no son como eran antes. Ahora podemos ver a jugadores grandotes como LeBron jugando de base, o hasta Giannis Antetokounmpo levantando la pelota. Es por eso que la posición de point guard en sí quizás ya está evolucionando a esto, y podemos ver a jugadores pesados como Zion levantando la pelota para manejar los ataques de su equipo. Pero la realidad es que Williamson esta temporada 2022-2023 la está rompiendo toda, de base, de escolta, de ala pivot o de lo que sea. Pelicans llegaron varias veces a ser punteros de la conferencia oeste, superando los récords de equipos poderosos como Denver Nuggets, Phoenix Suns o inclusive Golden State Warriors, que es el campeón, que igual, siendo sinceros, hoy por hoy tampoco es tan difícil tener mejor récord que los Warriors. 25.7 rebotes, 4 asistencias es lo que está promediando, 61% en tiros de campo, y es su tercera temporada con 25 puntos por partido y 60% en tiros de campo. Una locura, es el mejor jugador del equipo oeste. De hecho, Pelicans viene de tener una racha de 7 partidos ganados de manera consecutiva con un Zion imparable, y es que miren estos números, locura total. Y después de hablar de todo esto, quiero hacerles dos preguntas que me interesaría muchísimo que me respondan en la caja de comentarios. La primera es: ¿puede Zion Williamson este año ser el MVP de la temporada regular? ¿Qué opinan? Y si no es este año, ¿cuándo dicen que le va a tocar? Y la segunda pregunta que tengo para hacerles, que me interesaría leerlos, es: ¿piensan que Nueva Orleans pueda llegar a pelear playoff y pueda conseguir un anillo esta misma temporada? Tengamos en cuenta que los Pelicans esta temporada están teniendo el tercer mejor récord en defensa y el sexto en ataque. Es uno de los pocos equipos que están tanto en top 10 en defensa como en ofensiva. Además, no todo es Zion, tienen un equipazo con todas las letras. Un CJ McCollum que se cansó de esperar y lo está dando todo, y un Brandon Ingram que no quiere que se sigan hablando cosas que no son y está demostrando su mejor nivel. Entonces, como les pedí recién, déjense un comentario. ¿Creen que Zion pueda terminar de romperla toda con esta nueva posición, con esta Point Zion que empieza a aparecer? Zion Williamson jugando de base, una locura total, pero a Pelicans le está rindiendo, y a él también, porque cada vez está farmeando más números, y las estadísticas y los números en este caso no mienten. Amigos y amigas, nada más por el video de hoy. Se agradecería un like si este video les gustó, y que se suscriban al canal. Los invito, es totalmente gratuito. Tienen que hacer clic abajo en el botón que dice suscribirse. Antes creo que era rojo, ahora me parece que está negro y medio oscuro el botón, pero se pueden suscribir, es lo mismo, es el mismo botón. Síganme en mis redes sociales, no se olviden, también es gratuito: Twitter, Twitch, Instagram, todo lo que quieran en todas las redes, tagueado de la misma manera: Juan Posait, Juan Posite, al igual que el nombre de este canal. Amigos y amigas, ahora sí, no les quito más tiempo. Nos vemos mañana en un nuevo video.